Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al segundo periodo de clases durante este año 2020. Hoy vamos a iniciar con una temática nueva en el área de lengua castellana y vamos a hablar de otra categoría gramatical importante. Vamos a hablar de los verbos, ¿sí? Vamos a hablar qué es un verbo y vamos a mirar cuáles son los tiempos verbales. Entonces, los verbos son unas palabras, una categoría gramatical que indican una acción, un estado o un movimiento. Entonces, todas esas palabras que me están indicando que yo estoy realizando algo, que yo estoy haciendo una acción, esas palabras son verbos. Caminar, correr, masticar, reír, pensar, dormir, esas palabras son verbos. Los verbos normalmente terminan en ar, er o ir, ¿sí? Terminan en ar, er o ir, pero tienen estas terminaciones cuando están en infinitivo. ¿Cómo así que en infinitivo? Cuando ellos no han sido conjugados. Porque nosotros siempre que utilizamos un verbo tenemos que indicar en qué tiempo está y a qué persona y con qué persona también se usa. Es decir, en cuanto al tiempo tenemos que indicar si está en pasado, si es algo que ya yo hice, si está en presente, es algo que se está haciendo, o si está en futuro, que si es algo que se va a realizar más adelante. Entonces, los verbos que terminan en ar, er o ir son los verbos en infinitivo, los que no especifican cuál es el tiempo ni cuál es la persona que se van a utilizar. Entonces, los verbos expresan procesos y hechos que ocurrieron, puede ser en un tiempo pasado, que es antes, puede ser en un tiempo presente, que es ahora, o en un tiempo futuro, que es después. Listo. Entonces, los verbos también se deben especificar en cuanto a la persona, ¿sí? En cuanto a la persona, en cuanto a número, y la persona va a ser indicada con un pronombre. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el número que debe indicar un verbo? Debe indicar si es singular, ustedes saben que singular hace referencia a una sola cosa, y plural que hace referencia a dos o más cosas, ¿sí? También el verbo debe ser indicado si está en primera persona. No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos de los sustantivos, yo les explicaba que era primera persona, que era segunda persona y que era tercera persona. Entonces, la primera persona del singular, la primera persona del singular soy yo. Primera persona del singular, yo. La segunda persona del singular eres tú, ¿sí? La tercera persona del singular es él, ¿sí? Entonces, cada uno de los verbos se clasifican así: número, persona, y esa persona va a ser indicada por un pronombre que es el que yo les estoy diciendo. Ahora vamos a hablar de la primera persona en plural. Acuérdense que en plural ya no va a indicar a una sola persona, sino a dos o más. Entonces, la primera persona en plural se denomina con el pronombre nosotros, ¿sí? Me abarca a mí, pero a otras personas. La segunda persona del plural son ustedes, no solamente es tú, sino ustedes. Y la tercera persona del plural son ellos o pueden ser también ellas. ¿Listo? Entonces, por lo menos si yo tengo el verbo leer, entonces voy a utilizar la primera persona del singular. Yo leo en la biblioteca. Si yo utilizo la segunda persona del singular, tú lees en la biblioteca. Y si yo utilizo la tercera persona del singular, él o ella leen en la biblioteca. Pero si yo voy a utilizar, ¿sí? Otro verbo y lo quiero utilizar en plural, entonces voy a utilizar la primera persona. Por ejemplo, el verbo cantar, nosotros cantamos en el teatro, ¿sí? Primera persona del singular. Primera persona del plural. Segunda persona del plural. Ustedes cantan en el teatro. Y tercera persona del plural. Entonces, ellos cantan en el teatro. Entonces, cuando hablamos de la conjugación de los verbos, estamos hablando específicamente de tiempo, número y persona. Entonces, el tiempo, ya ustedes saben que es pasado, algo que ya sucedió; presente, algo que está sucediendo; y futuro. Todos los verbos se van a conjugar teniendo en cuenta estas características. Y para terminar, les voy a poner otro ejemplo. Por lo menos el verbo estudiar, si yo lo quiero conjugar en primera persona del singular, en pasado sería yo estudié en la universidad. En presente sería yo estudio en la universidad, y en futuro sería yo estudiaré en la universidad. Entonces siempre hay que tener presente
todas estas consideraciones al momento de nosotros conjugar los verbos. Es súper sencillo. Yo te invito a que tú ahí en los comentarios me puedes escribir un verbo conjugado. En la clase también lo puedes poner en práctica en tu casa. Y es una manera de que tú aprendas a conjugar bien los verbos y aprendas a escribir y hablar mejor. Entonces nos vemos, chicos. Chao.